Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Nuestro país vivirá los cambios de movilidad más importantes desde que comenzó la pandemia. Aumentan los aforos en lugares cerrados como restaurantes e iglesias. Claro, también al interior de los hogares, atención con eso. La condición principal es estar vacunados. Todos los detalles del nuevo plan paso a paso nos lo cuenta Davor Juranovic. Hace 16 meses comenzó la pandemia y hace ya casi un año que el plan paso a paso regula nuestras vidas. Ahora dará un verdadero salto. Desde el próximo jueves se mantendrán las fases por comuna, pero será más permisivo con las más de 11.100.000 personas que ya completaron su esquema de vacunación. Vivir en modo COVID nos permite volver a encontrarnos, a reunirnos, de una manera distinta, obviamente, a lo que era antes del año 2020. Pero lo más importante es que ahora podemos hacerlo, siempre con responsabilidad individual y colectiva. Si hay algo que nadie sabe con exactitud en el mundo, es cuándo esta pandemia terminará. El nuevo plan le hace un guiño a las personas vacunadas y permitirá que en restaurantes, gimnasios, casinos, cines, teatros e iglesias, entre otros recintos, se aumenten los aforos, siempre y cuando todos tengan su pase de movilidad. Está bien, porque todos deberían vacunarse. Todo el mundo debería vacunarse, debería haber sido obligatorio. Que tú corres riesgo igual, aunque estés vacunada. Yo prefiero seguir protegiéndome y cuidándome. El que está vacunado es más consciente de que vivimos todos en una sociedad y que necesitamos tener garantías de que podemos salir y que no vayamos a afectar a otra persona. El que tengamos el permiso para poder movilizarnos no nos libra de que no nos podamos contagiar. Ya. O sea, no hay que bajar la guardia. No, exacto, no hay que bajar los brazos. Quienes no están vacunados podrán salir de acuerdo a las fases de su comuna, pero su sola presencia implicará que los aforos de los recintos caerán incluso a la mitad. Y en el caso de nuestro país, que está principalmente vacunado con una vacuna de virus inactivada, que es muy buena para prevenir casos graves, pero no tan así para prevenir el contagio, uno deberá ser más moderado en el grado de libertades que se den siempre que esté circulando el virus y tengamos la posibilidad de que circulen nuevas variantes. Esta familia de bolivianos acusa discriminación. Jorge trabaja como jornalero y en los trabajos donde ha postulado le exigen haber completado el proceso de vacunación. Una discriminación porque no estamos enfermos, digamos, ¿no? Bueno, yo estoy vacunada, no tengo ningún problema, pero él sí. Es discriminación porque imagínense que no tenga que salir de la casa. ¿Con qué va a dar de comer a su hijo? Los cambios son un paso arriesgado, en el sentido de que hoy en día nos encontramos en una situación que, si bien ha mejorado, es una situación que sigue siendo mala. Es decir, han bajado los hospitalizados, sí, han bajado los contagios, pero aún tenemos tantos hospitalizados en UCI como teníamos en la primera ola del año pasado. Hubo críticas, pero también aplausos a los cambios anunciados en medio de un gran despliegue. Acompañado de 9 ministros y 3 subsecretarios, el presidente Piñera aseguró que el nuevo plan es fruto de las jornadas de diálogo con expertos y autoridades de Chile y el mundo. El objetivo de este nuevo plan, paso a paso, es adecuarlo a las nuevas realidades que vive la pandemia en el mundo y en nuestro país, y también compatibilizar mejor la protección de la salud y la vida con mayores niveles de libertad, de movilidad de las personas, con mayores oportunidades de operación y desarrollo para las instituciones, para los emprendimientos, para las pymes. Si todos están vacunados, el aforo al interior de los hogares aumenta de 5 a 10 en fase de transición. Es aquí donde la autoridad anunció que habrá fiscalizaciones sorpresa en la que se pesquisará a los infractores y a los contagiados. Seremos incansables en la persecución de aquellos que, estando contagiados, se convierten en un riesgo para todos al no respetar las condiciones y las restricciones que les ha impuesto la autoridad sanitaria. Son claves las reuniones en casas particulares, ya que hemos visto que es ahí donde las medidas de autocuidado se relajan y la posibilidad de nuevos contagios aumentan. Si la circulación viral es muy baja en el lugar donde uno está, el riesgo va a ser menor, pero el riesgo no va a bajar a cero. Si uno va a estar al aire libre con personas
que no conoce y en cercanía, igual hay riesgo, ¿ya? Así que ahí se sigue la recomendación del distanciamiento físico y del uso de mascarilla. Los contagios diarios alcanzaron los 3.193 en las últimas 24 horas. Se confirma una tendencia que muestra una caída del 60% en el último mes. Cifras optimistas que permiten, por ahora, dar este primer paso hacia más libertades. A ver, pero vamos a los detalles, ¿cierto? Porque son tantos anuncios. ¿Cómo funcionarán primero los cambios en los aforos? Bueno, les vamos a mostrar una tabla que muestra las características en cada etapa del plan paso a paso, que siguen siendo las mismas. Ahí vemos cuarentena, transición, preparación y apertura. Y en caso de contar con el pase de movilidad, es decir, con el esquema completo de vacunación y sin el pase. Veamos, en cuarentena las reuniones particulares están prohibidas con pase o sin pase. En el caso de transición, para la gente que no tenga pase de movilidad, son 5 personas el aforo, mientras que con pase de movilidad aumenta a 10 personas. Y en el resto de las etapas se va duplicando, o sea, sin pase, 10 personas en preparación, 20 con pase de movilidad. Y en el caso de apertura, 20 personas sin pase de movilidad y 40 con esquema de vacunación completo. También cambian los aforos en el caso de los eventos sin interacción. ¿Cuáles son esos? Bueno, donde la persona permanece en el mismo lugar, no se quita la mascarilla y además en ningún momento, por ejemplo, no se comen alimentos. Estamos hablando de conciertos, del cine, del teatro, entre otras actividades. Y ahí los aforos varían también según espacios cerrados o abiertos y también para vacunados y no vacunados. Por ejemplo, en transición, sin pase de movilidad, pueden estar 25 personas en un espacio cerrado y 50 en espacio abierto. Con pase de movilidad, esa cifra se duplica. Se mantiene entonces, eso sí, la restricción de este tipo de eventos durante fin de semana y festivo. ¿Quién pasa en la etapa de preparación? Sin pase de movilidad en espacio cerrado, el máximo es de hasta 100 personas y en espacios abiertos hasta 200, se duplica. Con pase en lugares cerrados hasta 500 personas y al aire libre hasta 1000 personas. Pero también se detalló en los cambios, los eventos con interacción, que son, por ejemplo, las fiestas de matrimonio, las ferias laborales, las instancias donde haya consumo de alimentos. Por ejemplo, esos son los eventos con interacción. Y en este tipo de eventos están prohibidos en transición sin pase de movilidad. Vacunados con 2 dosis pueden ser en etapa de transición 25 en espacio cerrado y 50 personas como máximo en espacios abiertos. Mientras que en preparación, como por ejemplo Antofagasta está en estos minutos, podrán reunirse 25 personas sin pase en espacios cerrados y 100 al aire libre. Y en el caso de los completamente vacunados, o sea, con las 2 dosis, 100 personas en espacios cerrados y 200 en lugares abiertos. También habrá cambio en el funcionamiento de restaurantes, gimnasios y casinos. Veamos cuáles son esos cambios. Si están en cuarentena, no podrán abrir ninguno de estos rubros. En transición o preparación se podrán abrir espacios abiertos y cerrados, pero atención, al interior solo podrán ingresar personas con su carnet de movilidad, o sea, con las 2 vacunas puestas. Quienes no estén vacunados podrán permanecer solo en el espacio al aire libre. En un restaurante, por ejemplo, se tienen que quedar en las mesas que están en las terrazas. En la fase de apertura se habilitarán tanto los lugares abiertos y cerrados para todas las personas. Bueno, lo veíamos recién, mayores aforos y sectores que podrán volver a levantar sus cortinas en la fase 2. Bueno, son parte de los cambios que tendrá el plan paso a paso a contar del próximo jueves. Nuevos beneficios que buscan reactivar la economía. Convirtieron en la salvación de muchos restaurantes. Hoy son pocos los que no tienen terrazas. Sin embargo, con el invierno y las condiciones de algunos locales, desde el sector solicitaban operar en los interiores. Ricardina es una de ellos. Tiene su restaurante en un paseo y con improvisadas 3 mesas atiende a sus clientes. Como son poquitas mesas, es poco la gente que se puede sentar o que puedo atender. Entonces, no es como cuando estoy dentro del local. Para nosotros nos facilita mejor atender dentro del local.
y podrá hacerlo desde el próximo jueves. Así se determinó en el nuevo plan paso a paso. Desde fase 2 en adelante, los restaurantes y fuentes de soda podrán atender a personas en los interiores. Eso sí, serán solo aquellos que hayan completado su plan de vacunación y a una distancia de 2 metros entre cada mesa. Creemos positivo el hecho de que las autoridades hayan escuchado los planteamientos que habíamos hecho como sector gastronómico. Creemos que además eso incentiva de alguna manera que las personas se vacunen. Va a ser un tremendo apoyo al proceso de vacunación. Mismo beneficio para personas vacunadas, que se replican también en 2 sectores golpeados tras esta pandemia. Hablamos de los gimnasios y casinos, que también podrán operar desde la fase de transición. Esta noticia se recibe como una luz de esperanza de poder volver a pararse, y no solamente para el sector, sino también para todas aquellas personas que quieren volver a entrenar. Los casinos estamos preparados bajo estrictos protocolos para recibir a nuestro público y darle las garantías suficientes de que no habrán inconvenientes. La pantalla grande también se volverá a encender desde fase 2. Acá los aforos dependerán de la etapa de la comuna. Por ejemplo, los cines en lugares de transición podrán operar en espacios cerrados con un máximo de 25 personas sin pase de movilidad, mientras que con el proceso de vacunación completo podrá ser un máximo de 50 personas. Lo que no estará permitido es el consumo de alimentos en las salas. A medida que se avance de fase, el aforo aumenta. En preparación, se permitirá un máximo de 500 personas en espacios cerrados en caso de que todos tengan su pase de movilidad. Este aforo baja a solo 100 en caso de que haya una persona que no tenga su pase de movilidad. Donde no hubo grandes cambios fue en el comercio. Se estableció una persona cada 10 metros cuadrados en fase 2 y en preparación una persona cada 8 metros cuadrados. En las zonas con cuarentena y los fines de semana en las comunas en transición, seguirá cerrado el comercio no esencial. Queremos agradecer al gobierno porque escuchó a nuestro sector. Se recogieron muchas de las medidas que propusimos para lograr retomar mayores niveles de libertad y movilidad. La norma se flexibiliza para los comercios de menor tamaño, donde siempre podrá haber al menos 3 clientes en el interior del local. Mientras que en preparación y apertura se permitirá un aforo de una persona cada 8 metros cuadrados. Nuevas reglas para distintos sectores de la economía que buscan reactivarse de la mano de un plan de vacunación que será fundamental para que las personas tengan mayor acceso y libertades. Hay harto cambio. Sí, hay que tomar un curso para poder entender todos los cambios. Y para poder aclarar las dudas, estamos ya, ven, ahí en pantalla en contacto desde el Palacio de la Moneda con la Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. Subsecretaria, muy buenas noches. Muy buenas noches, Connie. Muy buenas noches, Iván. Subsecretaria, buenas noches. Primero partamos por lo que parece bastante complejo de fiscalizar de esta cantidad de medidas nuevas que hay dentro del plan paso a paso. Hemos visto en las etapas anteriores lo complejo que ha sido la fiscalización. Bueno, con todas estas modificaciones, ¿se va a aumentar el personal sanitario a cargo de las fiscalizaciones? ¿Se va a dotar de más recursos para que esto sea una realidad y no solo sea algo escrito en un papel? Bueno, yo creo que aquí hay varios puntos importantes. Nosotros ya llevamos 4 o 5 semanas con una disminución importante del número de casos, la positividad, lo que nos ha permitido, incluso con todas las personas con quien hemos conversado, poder elaborar este nuevo plan paso a paso. Y aquí hay algunas estrategias que en la dirección que usted habla de facilitar la fiscalización, es que las medidas van a ir avanzando o retrocediendo en función de áreas territoriales, cosa que hace más difícil el proceso de poder fiscalizar. En segundo lugar, como lo dijo la subsecretaria Katy Martorell en la mañana, vamos a focalizar la fiscalización en aquellas actividades que sabemos que son de más riesgo. ¿Cuáles son las actividades de mayor riesgo? Aquellas actividades sociales, aquellas actividades de alguna manera que hemos llamado fiestas clandestinas. Como autoridad sanitaria vamos a fiscalizar, obviamente, aquellas actividades como son los restaurantes, los gimnasios, para que las personas cuenten con su pase de movilidad. Subsecretaria, perdón, obviamente, entonces, ¿no va a haber más recursos para fiscalizar estos cambios?
No, vamos a tener más recursos para fiscalizar estos cambios, sí, pero obviamente no los podemos fiscalizar a todos. Por eso aquí es muy importante que las personas entiendan, las personas que tengan un restaurante, que tengan un gimnasio o alguna actividad económica donde solamente pueden entrar adentro, pueden entrar personas vacunadas que cumplan con las medidas. ¿Y aquí por qué? Porque eso protege al trabajador, protege a las personas que están yendo a ese lugar, es decir, todas las personas, si están vacunadas, obviamente la posibilidad de contagio es menor. Sí vamos a fortalecer desde el punto de vista de la autoridad sanitaria, junto a la subsecretaria Katy Martorell, vamos a ir a fiscalizar particularmente aquellas actividades que son de mayor riesgo para evitar situaciones que pueden ser de riesgo sanitario. Usted decía, subsecretaria, que de las actividades con más riesgo son las reuniones particulares, ¿cierto? En las casas, que ahí es donde se dan la mayor parte de los contagios. ¿Basta con que una persona dentro de una casa no esté vacunada para que corra el aforo de los sin pase de movilidad? Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo un hijo, un niño que no está en edad de vacunación, que tiene 6 años? Entonces, en mi casa, para una reunión familiar o de amigos, ¿corre el aforo que corresponde a los que no tienen pase de movilidad? No, en el caso de los niños, particularmente los que todavía no han entrado en el calendario de vacunación, estamos hablando de los niños menores de 16 años esta semana, probablemente las próximas semanas vamos a ir bajando en las edades. En los niños, así como se considera hoy día que pueden salir con el pase de movilidad de un padre, se considera que tienen un pase de movilidad. Por lo tanto, hoy día los niños, lo que nosotros queremos es la estrategia de capullo, es decir, todos aquellos que tienen una relación, sus padres, sus abuelos, los familiares directos, que se vacunen de esa manera, que los niños poder tener actividades y poder cuidarlos a ellos, que hoy día no tenemos la posibilidad de vacunarlos porque no tenemos vacunas para ellos. Y si la mayoría de los contagios, como dice usted, subsecretaria, son al interior de las casas o en reuniones particulares, ¿por qué se aumenta el aforo? ¿No es riesgoso eso? A ver, nosotros hoy día, por ejemplo, en la etapa de transición, hoy día tenemos un aforo de 5 personas para todos, independientemente estén vacunados o no estén vacunados. Es importante entender que las personas vacunadas, que igual se pueden contagiar, tienen menos riesgo principalmente de enfermar gravemente y también un menos riesgo de contagiarse. Por lo tanto, nos parece oportuno ir avanzando en estas medidas de darle más libertades a las personas que estén vacunadas. Claro, pero las personas que no están vacunadas igual se van a poder juntar, con menos aforo, pero igual se van a poder juntar, subsecretaria. Por supuesto, una persona que... hoy día la vacuna es voluntaria, por lo tanto nosotros no podemos obligar a las personas que no están vacunadas a no reunirse. El aforo en la etapa de transición, las personas no vacunadas, es un aforo de 5. O sea, si hay 3 personas, esperamos que todos se vacunen, pero si hay 3 personas que no están vacunadas y 2 están vacunadas, se pueden juntar un máximo de 5 personas, que es el aforo que tenemos hoy día. Y por eso es importante recordar y solicitarle a las personas que se vacunen y darle mayores libertades, principalmente a aquellas personas que están vacunadas. Subsecretaria, por ejemplo, en el caso de estas reuniones sociales sin interacción, masivas sin interacción, por ejemplo, teatros, cines, en fin, donde no se va a poder expender alimento, además, clásicamente un cine. Podrían estar, por ejemplo, 25 personas no vacunadas viendo una película, ¿no? Principalmente aquí las personas que estamos hablando no en etapa de transición, las personas hoy día en una etapa de transición, sí, las personas que no están vacunadas pueden estar 25 personas con el distanciamiento, sin sacarse la mascarilla, con todas esas medidas. Ahora, pueden haber personas vacunadas, basta que haya una que no esté vacunada para cumplir el aforo de los no vacunados. Pero sigamos con ese ejemplo. En el caso, por ejemplo, de que se produjera un contagio o se detectara una persona que tiene la variante Delta, como se ha definido actualmente lo que es un contacto estrecho para personas con variante Delta, ¿se va a buscar a las 25 otras personas que estuvieron en la sala o las que haya habido si es que estaban con el esquema de vacunación? ¿Y cómo se va a llevar la trazabilidad de eso? Yo voy a ir al cine y me van a tener que tomar el teléfono, el RUT, algún dato, porque allí es bastante poco trazable, ¿no? Bueno, hoy día efectivamente hay situaciones particulares donde la trazabilidad se hace más difícil, como es por ejemplo en el cine o en el teatro. Cuando se hace una investigación epidemiológica, generalmente se pregunta a esa persona dónde ha estado, con quién ha estado y obviamente cuánto tiempo ha estado. Pero en un teatro, por eso es tan importante mantener el distanciamiento de 1 metro, mantener siempre la mascarilla, porque sabemos que en esas situaciones el riesgo de contagio es menor. Sí, pero quedemos con ese ejemplo. Si se diera el
el indeseable caso, pero probable, de que alguien con variante Delta fuera detectado que estuvo en un cine. ¿Cómo se va a hacer para ir a buscar a los posibles contactos estrechos de esa persona? ¿O el cine va a tener que exigirnos a nosotros al ingresar algún dato? Por ejemplo, ya usted va a la sala 3, tiene que dejarme su root, su teléfono. Entonces, en la sala 3 habían estas 25 personas, ¿o se va a perder la trazabilidad? Hoy día lo que nosotros queremos es tomar todas las medidas que sean necesarias para poder tener la trazabilidad lo máximo posible. Hoy día, por ejemplo, los restaurantes lo hacen, por lo tanto lo podrían hacer los cines. Los restaurantes lo que hacen es que cuando una persona va, deje su nombre, su root, su teléfono, por lo tanto de esa manera uno puede saber quién estuvo y a qué hora estuvo Hay que hacer eso en los cines ahora. O sea, habrá que hacer eso en cine y teatro. No está obligado, pero debiera hacer aquellas actividades donde hay mayor riesgo de contagio, que son las actividades que están en el interior. Y siguiendo con el ejemplo que pone Iván, subsecretaria, todas las personas que van a ese cine, considerando la redefinición que se hizo de contacto estrecho para la variante Delta, las 25 personas que fueron al cine, ¿son contactos estrechos si es que hay una persona contagiada con variante Delta? Hoy día hay que recordar que nosotros lo que hacemos es, primero que nada, verificar que un caso sea positivo. Después se hace la secuenciación y obviamente en caso que esa secuenciación dé que de una variante Delta, las personas que están ahí serían contacto estrecho en este momento. Subsecretaria, una de las novedades que se anunció hoy día es que si alguien infringe las medidas sanitarias que están anunciadas, se le puede suspender su pase de movilidad. ¿Se suspende por un tiempo? ¿Se suspende para todos los que están, por ejemplo, superando un aforo en una reunión familiar o solo para el dueño de casa? Hoy día, con respecto al pase de movilidad, lo que se hace es que cuando una persona infringe una norma sanitaria, hoy día se le pasa un sumario sanitario, ¿cierto? Se hace la investigación y después se aplica esa sanción. Lo que se va a hacer es que se va a suspender el pase de movilidad mientras se termine la investigación y la persona pague esa sanción, cosa que de esa manera se active el pase de movilidad. Hemos visto que el pago de la multa es algo que en términos generales, hay que decirlo, no ha ocurrido. O sea, han pasado meses. Ha ocurrido muy poco. Se va a poner acento en eso porque finalmente si las multas no se cobran, pierden la calidad disuasiva que tiene que tener. Yo normalmente no hago algo por lo cual voy a ser multado porque no voy a querer pagar una multa, pero si esa multa no se está cobrando y no se está cobrando de manera masiva, pierde la capacidad de disuadir a la población de tomar conductas de riesgo. Por eso la pérdida del pase de movilidad, que en el fondo es un incentivo que la persona le da más libertades, hace de alguna manera que las personas respeten las medidas sanitarias. Aquí otro de los puntos importantes, Iván y Connie, es la comunicación de riesgo. Aquí tenemos que entender todos que no podemos actuar producto de la fiscalización, de la sanción, de la suspensión de las actividades. Tenemos que aprender y educarnos que todos tenemos que vivir de una manera distinta para poder contener la pandemia. Y por eso que más allá de las fiscalizaciones, más allá de las sanciones, si nosotros aprendemos a respetar las medidas sanitarias, a respetar el aforo, a vacunarme cuando tengo la oportunidad de hacerlo, vamos a poder avanzar todos en mayores libertades. Nosotros tuvimos esa reunión hace unas semanas atrás, primero con distintos gremios, con distintas sociedades civiles, con distintos actores, y todos lo que más pedían de alguna manera es apoyar y de alguna manera cómo apoyamos todos para que las personas respeten estas medidas sanitarias y poder ir avanzando en una pandemia que sabemos que ha durado más de 1 año y 3 meses en nuestro país. Hemos visto, subsecretaria, varias veces y lo hemos mostrado, ¿cierto?, aquí en 24 Horas Central, las famosas fiestas clandestinas. Ahora, con estos anuncios, voy a ponerle un ejemplo, con esto de los eventos con interacción, una fiesta, por ejemplo, podríamos el próximo fin de semana, que es largo, irnos a Viña, que está en fase 3, y por lo tanto tener una fiesta de 100 personas no vacunadas al aire libre. ¿Eso se va a poder hacer? A ver, lo importante es entender que las personas que están vacunadas van a tener mayores libertades con mayores aforos. Por eso le estoy preguntando por las no vacunadas, aplicando los mismos anuncios que hice hoy día. Y por eso le pido, si no, que me corrija, pero vamos a poder ir a una fiesta en Viña del Mar, en un parque de Viña del Mar la próxima semana, 100 personas no vacunadas. Van a poder ir personas no vacunadas, obviamente, respetando las medidas sanitarias, el distanciamiento físico, con todas las medidas de autocuidado. Subsecretaria, con estas medidas, por ejemplo, para que la gente lo vaya entendiendo, ¿vuelve el público, aunque sea de manera restringida, a los eventos deportivos? ¿Vuelve el público a los conciertos quizás no tan masivos como antes, pero ya empiezan a retomarse esas actividades? ¿Y en qué condiciones?
Bueno, la idea, como acabo de decir, este plan paso a paso lo que busca en la situación sanitaria que tenemos hoy día, donde vemos una disminución de los casos hace varias semanas atrás, tenemos una positividad de 4%, ir retomando ciertas actividades que han sido suspendidas por 1 año y medio prácticamente, pero con los aforos. Las personas van a poder tener esas actividades con el máximo de personas que nosotros dijimos o respetando, ¿cierto?, una persona cada 8 metros cuadrados. Se tienen que mantener las medidas sanitarias y obviamente cuando las personas están vacunadas el aforo es mayor a cuando no estén vacunadas. Aquí el objetivo es las actividades de menor riesgo, es decir, actividades al aire libre que tengan un aforo mayor. Las actividades, las personas que estén vacunadas que tengan un aforo mayor. Las actividades que son de mayor riesgo, por ejemplo, todas aquellas actividades que tienen interacción. Estoy hablando una fiesta, una reunión social, donde las personas se sacan la mascarilla, donde comparten, que son de mayor riesgo. Obviamente esas actividades tienen un aforo menor porque existe mayor riesgo de contagio. El toque de queda regional, que es otra de las novedades de los anuncios de hoy, subsecretaria. Además de Magallanes, ¿cierto? ¿Qué regiones podrían pasar al toque de queda hasta las 12 de la noche hoy día, con las condiciones regionales que tenemos hoy día? Porque una de las condiciones es que haya sobre un 80% de vacunados. La región metropolitana, por ejemplo, ¿cuándo podría retrasar su toque de queda? A la región metropolitana le falta todavía. Sí. Las regiones que hoy día tienen más de un 80% de vacunación y una incidencia menor a 150, porque se tienen que dar esas dos condiciones, que la población tenga la cobertura de 80% más la incidencia menor. En general van un poco de la mano. En la medida que haya mayor población vacunada, en general los casos tienden a disminuir. Pero tienen que ocurrir pero hay esas alguna, dos condiciones. por eso le pregunto si además de Magallanes hay alguna región que pueda cumplir con esas características y por lo tanto, a partir del nuevo plan paso a paso, pueda retrasar su toque de queda. Sí, efectivamente. Ñuble es la otra región que hoy día vemos que tiene esos indicadores, ambos indicadores. La región metropolitana ha cumplido recién hace poquitos días el 80% con primera dosis. Por lo tanto, probablemente no vamos a tener la región metropolitana con las 2 dosis hasta unas 4 semanas más. Bueno, y la tercera dosis es una discusión que está pendiente y le quiero preguntar, subsecretaria, ¿en qué etapa está esa toma de decisión? ¿Cuándo se anunciaría eventualmente que va a ser necesaria una tercera dosis? Y preguntarle efectivamente de qué dosis va a recibir uno. Si uno recibió, por decir, la vacuna Sinovac, que es la que ha recibido más o menos el 90% de la población, ¿nos va a corresponder una tercera dosis de la misma vacuna? ¿O ahora que se han sumado un catálogo más amplio de vacunación, nos va a tocar, por ejemplo, la Sputnik? ¿O vamos a tener un trato preferencial como el presidente del directorio de la Clínica Las Condes, que elige la vacuna, el lugar y la fecha de vacunación? A ver, con respecto a la dosis de refuerzo que le hemos llamado nosotros, una dosis de refuerzo porque ya el calendario, las 2 dosis se termina el programa, nosotros ya vemos con las conversaciones que hemos tenido con los actores nacionales, actores internacionales, que una de las cosas importantes frente a la situación epidemiológica nacional e internacional es tener una inmunidad, una muy buena inmunidad, tener refuerzos importantes desde el punto de vista de anticuerpos de la población. También hemos visto, se sabe, de acuerdo a algunos estudios de la Universidad Católica, que probablemente los anticuerpos disminuyen después de los 6 meses. Por lo tanto, ya tenemos cierta evidencia que vamos a requerir esta dosis de refuerzo. ¿De la misma vacuna que se recibió las primeras 2 o hay alternativas? La verdad que hoy día no hay ningún estudio que diga cuál es la dosis, la vacuna adecuada en función de las primeras vacunas colocadas. Sí, lo que sabemos, varias cosas. Lo primero, que se pueden hacer intercambiabilidad de vacunas. O sea, y también eso lo conversamos con distintos actores, que sí se puede producir, uno puede tener una vacuna inactiva, por ejemplo, como la Sinovac, y uno podría producir colocar un refuerzo con una vacuna en una plataforma distinta, que puede ser un RNA mensajero o puede ser un vector viral como es AstraZeneca. Pero también se podría colocar una vacuna de la misma plataforma. Por lo tanto, existen esas alternativas y esas son las alternativas que nosotros estamos barajando. Esperamos ya tener con mayor evidencia, de acuerdo a toda la información que estamos recabando. Hemos sido tremendamente prudentes para saber cuál es el momento más oportuno, ya quizás en las próximas semanas, a fines de julio, los primeros días de agosto, poder
tener alguna información para poder entregarla a la comunidad cuándo y cuáles van a ser aquellas vacunas que les va a corresponder de acuerdo a su edad. Lo que sí, y el presidente lo dijo hoy día y lo hemos dicho, es que nuestro país va a contar con las vacunas para hacer estas dosis de refuerzo a la población, porque sabemos que es importante tener un buen nivel de anticuerpos frente a la situación epidemiológica que tenemos en Chile y en el mundo. Usted nos había adelantado, subsecretaria en Estado Nacional, hace como 3 semanas que sería en septiembre, pero yo le quiero preguntar, colgándome de lo que dijo Iván, ¿cierto?, sobre el presidente del directorio de la Clínica Las Condes, que pese a que todavía no está autorizado en nuestro país, ya tuvo la tercera dosis. Y quiero preguntarle a qué sanciones se arriesga la clínica, porque está bajo sumario, y si podría perder el convenio como vacunatorio, es decir, dejar de recibir vacunas gratuitas del Estado. Bueno, sí, hoy día la Seremi de Salud se realizó un sumario sanitario, se encuentra en proceso de investigación. Una vez que ese sumario sanitario termine, obviamente se van a aplicar las sanciones correspondientes en función del sumario. Una de las posibilidades, obviamente, es que la Clínica Las Condes pueda perder el convenio con el Ministerio de Salud. Yo no me quiero adelantar porque tenemos que esperar que termine ese proceso de investigación que está realizando la Seremi de Salud. Ya, sin adelantarse, evidentemente tiene que establecerse el procedimiento y ver qué es lo que pasó allí, pero una de las razones que se esbozó, al menos de parte de la clínica, es que fue una indicación del médico tratante del presidente del directorio que le habría recetado esta tercera vacunación. Le pregunto a usted como subsecretaria de Salud, ¿hay otros casos en los cuales médicos tratantes ya hayan pedido una tercera vacunación para paciente alguno? ¿O este sería el primer caso? No, hay situaciones muy específicas que el Ministerio de Salud tiene indicación de poder poner una dosis adicional que son ciertas patologías, por ejemplo, patologías de VIH, inmunosupresiones, personas que tienen una inmunosupresión especial, pero se requiere un proceso de validación por parte del Ministerio de Salud. Por lo tanto, hay un proceso que requiere una validación por parte del Ministerio de Salud, pero son ciertas patologías muy específicas como inmunosupresión, enfermedades que de verdad uno verifica que hay una inmunosupresión y que hay un riesgo importante para esa persona de tener una enfermedad. O sea, a menos que el presidente del directorio pueda demostrar que tiene una enfermedad inmunodepresora, no correspondería la tercera dosis. De acuerdo a las normas del Ministerio de Salud, solamente aquellas situaciones muy particulares de enfermedades inmunosupresoras y que haya sido solicitado al Ministerio de Salud la posibilidad de colocar esta dosis adicional. Y este no parece ser el caso. Yo prefiero que termine, no quiero adelantarme, prefiero que termine la investigación epidemiológica para no equivocarme, para poder darle respuesta, y una vez que termine el sumario sanitario vamos a poder tener más información. Subsecretaria Paula Daza, muchas gracias por el tiempo, por la aclaración también de tantas preguntas que tenemos aquí en 24 Horas Central. Muy buenas noches. Muy buenas noches, que estén bien. Igualmente, bueno, hay que aprendérselo, hay que tomar una guía porque son medidas nuevas, así que usted en 24horas.cl tiene todos los cambios para que también esté actualizado. Otro de los cambios en el plan tiene que ver, por cierto, con la reapertura de colegios y jardines infantiles. Los establecimientos educacionales podrán funcionar incluso en cuarentena. La decisión de los apoderados de enviar a sus hijos a clases seguirá siendo voluntaria. Hace menos de 3 semanas, distintos grupos de apoderados se manifestaron en colegios de la capital y la región de O'Higgins. Pedían el regreso absoluto a clases, independiente de la fase en el plan paso a paso. No, me parece insólito. O sea, nosotros tratamos de resguardar a los niños lo más que podamos y mandarlos a clase es un riesgo tremendo. Ahorita para los niños sí es importante que tengan sus clases presenciales. Han estado más de un año en casa. A muchos sí les pega un poco. Necesitan, digamos, ellos estar en ese contacto con los compañeros, pero las condiciones de traslado es lo que yo creo que más perjudica. Opiniones divididas entre los apoderados. Para algunos especialistas, el encierro ha generado diversas complicaciones entre niños, niñas y adolescentes. Los problemas de salud mental, los psicólogos, los psiquiatras lo están viviendo en carne propia, y nosotros los pediatras hemos visto los cambios en los niños con este encierro tan prolongado. Actualmente la normativa permite la apertura de establecimientos educacionales desde transición, pero este jueves el gobierno informó dentro del paquete de reestructuración del plan paso a paso que los colegios y jardines podrán funcionar de manera voluntaria en cuarentena. Se hace necesario dar estabilidad a la presencialidad, generando las condiciones para que las escuelas sean las primeras en abrir
y las últimas en cerrar. Es nuestro deber asegurar el derecho a la educación a cada uno de nuestros niños y jóvenes. Los colegios que estén en cuarentena deberán solicitar autorización del Ministerio de Educación para reabrir, trámite que no será necesario para aquellos establecimientos que ya estaban funcionando en fase 2. Las salas deberán garantizar la debida distancia social, además de los protocolos de autocuidado. Es la respuesta que como organizaciones de padres estábamos esperando. Estamos contentos por este anuncio y estamos contentos también porque se respeta el derecho de los padres en que es voluntario. Pero algunos sectores criticaron la medida. El Colegio de Profesores señaló que se tomó la decisión sin escuchar a las comunidades educativas y que no estarían las condiciones para reabrir los colegios con total seguridad. Incluso hubo cuestionamientos por integrantes del Consejo Asesor. Creemos que es absolutamente apresurado dar a conocer hoy día la posibilidad de abrir los establecimientos, incluidos en fase 1, sin que sepamos cuáles van a ser efectivamente los efectos de la variante Delta en nuestro país. Tuvimos más de 80.000 casos de menores de 18 años, entonces antes decíamos, no, la población infantil no es tan agresivo, pero ya hemos visto que sí circula en la población infantil el virus. Esta situación es muy cambiante y la prevención hay que anticiparse antes que sucedan situaciones más complejas. Las escuelas que abran en cuarentena solo podrán funcionar de lunes a viernes. Un hito en el regreso a la presencialidad luego de más de un año de la suspensión de clases. Bueno, ya lo comentábamos con la subsecretaria de Salud. Crece la polémica luego de la tercera dosis de vacuna COVID que recibió el presidente de la Clínica Las Condes. Claro, este jueves renunció la presidenta de los médicos del recinto de salud con fuertes críticas a la administración. Mire. Apenas se conoció que la primera persona en recibir una tercera dosis de vacuna era el presidente de Clínica Las Condes, el rechazo se hizo transversal. Ello porque se vulneraron todas las normas dispuestas por la autoridad de salud, que aún no autoriza una tercera inoculación, aunque su médico tratante intentó justificar la prescripción. Es un presidente de compañía muy activo, él no está en un escritorio, por lo tanto es un paciente que yo te pondría en la categoría de altísimo riesgo. Con ese argumento, Alejandro Gil hizo que lo vacunaran como máxima autoridad de la clínica. El aviso de esta irregularidad gatilló el despido de la coordinadora del vacunatorio que denunció el hecho al Programa Nacional de Inmunización del MinSal, la enfermera Carla Garrido. Que se me despidió por una causal grave, con todo lo que significa irse a la casa sin un trabajo, sin una indemnización. Eso no es secreto, pero mi abogado me recomienda que en el fondo no haga ningún comentario porque hay un juicio en curso, claro. Si ha habido alguna situación de abuso o de incumplimiento, que no conozco en su detalle, siempre las puertas de la Inspección del Trabajo están abiertas para recibir las denuncias. Un despido que se suma a la renuncia de la jefa de servicios ambulatorios, Leticia Ortiz, y este jueves la de la presidenta de la Asociación Médica de la Clínica, Viviana Hershkovich. En una carta anunció que dejaba sus labores al sentirse consternada y avergonzada. Parece que los límites éticos no son suficientes y el miedo ha hecho que la línea de lo tolerable se desplace con los días. Clínica Las Condes era, gracias a los médicos y profesionales, una clínica de excelencia, pero las decisiones que se han tomado en su interior contaminan nuestro trabajo y nuestro prestigio. Por eso, los sindicatos de Clínica Las Condes, en conjunto, manifestaron a través de un comunicado su completa solidaridad con las trabajadoras afectadas, señalando, como tantas veces hemos visto en el último tiempo, son los trabajadores y trabajadoras de la Clínica Las Condes quienes pagan las consecuencias por la adopción de medidas internas de la empresa empleadora que transgreden disposiciones sanitarias y laborales con total impunidad. Y además de todas las condiciones adversas en las que está trabajando el personal de salud y particularmente las enfermeras, además se le agregue el riesgo de perder el trabajo por denunciar irregularidades. Esta mala práctica debe ser erradicada ahora mismo. Y es que no es la primera polémica en relación al coronavirus que surge en torno a Clínica Las Condes. La administradora del recinto de salud mantiene una querella contra su ex gerente general, Freddy Hassial, por haber recibido un número que consideró excesivo de pacientes COVID por FONASA. 24 horas intentó comunicarse con los médicos afectados, pero evitaron hablar. El personal de salud es quien ha sostenido
todo el sistema durante todo este año y medio que llevamos sufriendo esta crisis sanitaria. No es permisible que una organización lleve a su personal a un nivel de estrés innecesario, injustificado y que esté fuera de las normas sanitarias. Además de las críticas y del sumario sanitario en contra del recinto que inició la Seremi de Salud, el impacto también llegó a la Bolsa de Comercio, donde las acciones de Clínica Las Condes cayeron este jueves en casi un 3%. Esta jornada, tanto la clínica como su presidente, Alejandro Gil, no estuvieron disponibles para entregar sus versiones. Vamos a cambiar de tema. Escondió marihuana y pasta base de cocaína donde pensó que jamás revisarían, en 2 peluches. Sin embargo, fue sorprendido y detenido. Se trata de una modalidad frecuente entre quienes intentan transportar droga en un año en el que el decomiso supera con creces al del 2020. Cuando preguntaron qué había en esa maleta, la respuesta fue un tanto inocente: peluches para unos niños. A primera vista parecía que sí, inofensivos, un oso y un dinosaurio, claro que en su interior tenían una sorpresa. Habían 8 paquetes rectangulares, todos con droga. Fue parte de lo que llamó la atención el peso de los peluches. Permitió sacar más de 12 kilos de marihuana y pasta base de cocaína, que si se hubiese sido comercializado habría tenido una ganancia, un rédito económico para las personas responsables de recepcionar esa droga y haberla comercializado al menudeo de más de 300 millones de pesos. La alerta fue generada por Darwin, 5 años de experiencia en estos casos y no falló. Se encontró más de 3 kilos de pasta base de cocaína y más de 8 kilos de marihuana creepy, entre ambas casi 35.000 dosis. Control carretero en Copiapó, fiscalización a un bus cuyo destino era Santiago, ruta usada muchas veces para ingresar droga, sea cual sea la forma. Se logró detectar esta nueva modalidad para ingresar droga a nuestro país, que es meterla a través de peluches o de juegos. Estamos muy conscientes de que siempre se está innovando en materia de delincuencia. Cuando se trata de ingenio, el coeficiente intelectual está por sobre la media, en envases de yogur, de champú, suelas de zapato y cierres secretos en bolsos y ropa. La lógica es ocultar la droga en lugares tan comunes que podría parecer ilógico, tanto en buses como en vehículos particulares. El primer semestre de este año superó ampliamente todo lo decomisado en igual periodo de 2020. Entre las 3 drogas de mayor consumo, el aumento es de un 78,5%. Esto es claramente la apertura a la frontera que no regía tan fuerte el año pasado. Perú y Bolivia, que son uno de los productores más importantes de clorhidrato de cocaína y pasta base de cocaína, permitió que efectivamente hubiera un mayor flujo. Los detenidos son principalmente extranjeros, de un perfil joven sin antecedentes. Vienen en busca de un mejor pasar económico, pero al llegar sin nada, son usados por traficantes a cambio de dinero. Hay mucha gente que ingresa de manera irregular, que no está comprometida en este tipo de situaciones, pero sin embargo, hay una situación de vulnerabilidad que los pone en riesgo de esto. Arriesgando incluso la libertad, el dueño de los peluches quedó en prisión preventiva. Se acreditó además que estaba en situación irregular. Cuestionamientos al sistema de votación, autocríticas y también disputas entre los constituyentes. Bueno, todo esto marcó la nueva sesión de la Convención Constitucional. ¿Cómo ordenar los debates que tanta polémica han generado? Fue una de las prioridades en la jornada que debutó la nueva secretaria ejecutiva de la instancia, secretaria ejecutiva Catalina Parot, cuyo nombramiento no fue bien recibido por todos. Marian Basso nos cuenta. Solo levanten la mano los que votan a favor. Votaciones a mano alzada, sin saber qué es lo que vota, quién lo vota. 127 votos a favor. Entiendo que son dificultades y corcoveos de la instalación. El mecanismo de votación utilizado en la primera sesión de la Convención Constitucional el pasado miércoles no dejó conforme a todos los constituyentes. Parecía más bien una asamblea universitaria que una convención constitucional. Mano alzada que molestó a parte de los 155 integrantes de la instancia que insistieron en sus críticas y reparos durante la sesión de este jueves. Yo espero que eso mejore hoy en día. Hemos cometido errores, somos conscientes de ello. La propia mesa directiva reconoció las dificultades debido a la falta de un reglamento establecido, motivo por el que se adoptó la siguiente medida. Mientras tanto, vamos a implementar reglas previamente informadas para que cualquier
minoría, sector representado en este espacio pueda hacerlas exigibles a la mesa. Reglas provisorias para así evitar cuestionamientos como los que surgieron este miércoles, problemas que incluso llevó a algunos constituyentes de Vamos por Chile a advertir que acudirían a la Corte Suprema por una votación poco transparente y arbitraria como la calificaron. Usted planteaba ayer la posibilidad de ir a la Corte Suprema por la conducción de la mesa, ¿eso usted lo mantiene hoy? Lo estamos estudiando, esperamos que la mesa pueda repetir la votación hoy día con ciertas garantías. Quienes están amenazando a ir a la Corte Suprema derechamente no se han leído la norma, porque esto involucra básicamente la posibilidad de reclamar vulneraciones al reglamento y no tenemos reglamento. Cada uno en su puesto, entonces. Un reglamento que urge y que será delineado durante las próximas semanas. Vamos por Chile, constituyentes feministas y los pueblos originarios ya han presentado propuestas que, según establece la ley, deben aprobarse por 2/3 de los miembros de la convención. Sin embargo, el Partido Comunista y algunos de sus constituyentes han llamado a modificar ese quórum impuesto. A través de un escrito, el PC señaló que si esa discusión se desarrolla en la convención y existe oposición, se podría incluso paralizar el trabajo de los constituyentes a la espera de un acuerdo político. Yo creo que aquí hay amplias mayorías que van a estar disponibles para borrar de una vez por todas esos 2/3 que son sin duda un obstáculo. No podemos detener el trabajo de la convención porque pese a que son ilegítimas las normas que nos imponen, debemos respetarlas. La regla de 2/3 debe ser superada. Pero esa es la regla que se aprobó y esa es la regla que tenemos que observar. Declaraciones que marcaron una jornada que sumó la reunión de la mesa directiva con Catalina Parot, la nueva secretaria ejecutiva de la convención tras la renuncia de Francisco Encina. Yo lo hago por el bien de mi país, espero poder hacerlo lo mejor posible. Nombramiento que no gustó a todos los constituyentes. Para algunos ese nombre debió ser visado por la Convención Constitucional. Ella tendrá que demostrar que es apta para el cargo. Es una provocación poner a Catalina Parot, además una mujer de derecha, de las más duras. Bueno, esa es una decisión del gobierno y voy a apoyarla para poder sacar adelante este trabajo. No es una obligación legal, pero creo que hubiese sido muy prudente que el nombramiento se hiciera con consulta a la convención. Críticas a las que respondió la nueva secretaria ejecutiva de la convención. Yo no vengo a hacer un trabajo político en el sentido partidista. Vengo a hacer un trabajo de facilitar el trabajo de la convención. La secretaria ejecutiva será la representante del gobierno en la convención y su cargo depende de la Secretaría General de la Presidencia que lidera Juan José Ossa, ministro responsable, según miembros del Partido Comunista, de las falencias que provocaron el fracaso de la primera sesión. Por eso en el Congreso anunciaron una acusación constitucional en su contra. Hay una gravísima falta a la Constitución, en quien delegó el presidente de la República la responsabilidad de generar las condiciones materiales para el funcionamiento de la Convención Constitucional. Por supuesto que no es lo que uno quiere, pero uno sabe que a veces los ánimos, las intencionalidades políticas llevan a tomar decisiones que no son justas. En la reunión entre la SECPRES y la mesa directiva se acordó que la convención tendrá flexibilidad administrativa y presupuestaria para los requerimientos necesarios de su instalación. Jornada de jueves donde, además, los constituyentes votaron por una declaración respecto de los llamados presos de la revuelta. Pasamos entonces a dar cuenta de la votación, por favor, señor secretario. Y exactamente aquello. Finalmente este jueves la convención sí discutió el polémico punto puesto en tabla sobre el indulto a los presos durante el estallido. Bueno, ¿qué dice el documento? Flavia Cordela con los detalles. Salieron a la calle y se instalaron en las afueras del ex Congreso Nacional. Con cánticos manifestaron una exigencia clara. Única salida para ellos, la liberación de los que dicen son los presos del estallido. Una petición que este jueves cobró relevancia porque los 155 mandatados para escribir la nueva Constitución escucharon esto cuando se inició el debate. Vamos a conversar sobre la situación de los presos de la revuelta y la militarización del Gualmapu. 2 minutos por constituyente, 2 horas de debate en donde se discutió si en Chile existen o no presos políticos y si esta convención tiene atribuciones para incidir en este tema. Sí existe prisión política. Son responsabilidad de los poderes legislativo y judicial, no de nosotros. Estas gravísimas violaciones siguen en su gran mayoría impunes. La revuelta de octubre es el origen del proceso constituyente. Lo único soberano que estamos haciendo es el soberano ridículo. No pronunciarnos nos hace cómplices. Me pregunto
Si acaso la convención como tal tiene entre su competencia la de emitir pronunciamientos sobre asuntos que están siendo tratados por otros poderes del Estado. Tras el debate se les dio tiempo para que redactaran distintas propuestas de declaración sobre el polémico tema. ¿Han llegado las propuestas? ¿Llegaron las propuestas? Sí. Segunda pregunta, ¿hubo tiempo para leer las propuestas? No, presidenta. Clave era lograr acuerdos porque solo habrían 2 votaciones y si ninguna de las 2 propuestas presentadas lograba la mayoría absoluta, no se presentaría ningún documento. Y el voto, declaración 2. ¿Cómo vota? En contra. 1. Declaración 1. La número 2. Por no existir mayoría, la votación se repitió. Fue así como finalmente, por 105 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones, se aprobó la declaración impulsada por miembros del Frente Amplio, entre otros, donde se señala que miles de personas fueron detenidas y sometidas a condiciones ilegales, mientras que otros no tuvieron un debido proceso. Con voto mayoritario terminó adoptando una declaración de posicionamiento político para la libertad de los presos de la revuelta y los presos de Gualmapu. El escrito solicita también la tramitación rápida del proyecto de indulto general que se debate en el Congreso y la inmediata desmilitarización del Gualmapu. Se pide además al Ministerio de Justicia terminar con el proceso de modificación del reglamento de establecimientos penitenciarios, donde se garanticen los derechos de las personas de origen indígena. Y vamos a lograr la libertad de todos los presos políticos de la revuelta, de todos los presos mapuches. Estamos hablando de delitos muy graves. En Chile no existen presos políticos porque los presos políticos son presos de conciencia. En Chile no hay una persona que esté presa por lo que piensa. Los constituyentes de Vamos por Chile que rechazaron la declaración no hicieron una propuesta, pero por escrito aclararon que nunca aceptarán la existencia de presos políticos y que la violencia no es un medio de acción, remarcando que no tienen las atribuciones para abordar el tema. Como un acto repudiable, así catalogaron estas imágenes. Es el peculiar robo de un ganso en Puerto Varas. Los autores, 2 hombres que usaban máscaras, dicen que fue a modo de jugarreta. Por más que pidió ayuda graznando fuerte, nadie pudo socorrerlo. Un ganso macho que tranquilo estaba junto a los suyos en la mini laguna del centro comercial Doña Ema de Puerto Varas, cuando llegaron estos enmascarados y uno de ellos lo sacó. Sin duda un acto delictual, como sucede a diario en todo nuestro país, lamentablemente. Repudiable. Ladrones que ocultaron sus rostros y que se grabaron en todo momento, claramente jactándose del delito y del daño que causaban al ave. ¡Vamos bien! ¡Oye! ¿Cómo va? Todas las aves en general, cuando las toman en forma violenta y las trasladan, las cambian de hábitat, se estresan mucho. Y dudo mucho que las personas que lo hicieron, por una falta de empatía absoluta con estos animales, con estas aves, hayan sabido cómo trasladarlas, minimizando las condiciones de estrés. Mira, aquí vamos. No fue solo un ganso el robado, fueron 3 en total. 1 ya fue devuelto. Una la devolvieron hoy día en la mañana en un estacionamiento posterior donde no tenemos cámara porque no es de nuestra propiedad, ya bastante alejado del centro comercial. Ahí lo dejaron, lo rescatamos y volvió a su rebaño. Y los devolvieron porque los vecinos de uno de los ladrones vieron al ganso y presionaron para que lo entregara. El video y me pidieron difundirlo. Y nosotros vivimos súper cerca, entonces la Marti lo subió a su IGTV, el video completo, y a Instagram. Tuvo más de 27.000 reproducciones y ahí la gente empezó a comentar sobre el asunto, pidieron responsables, se pudo como más o menos ver el modelo de la camioneta, como para ver si se puede encontrar a la persona. El robo de animales es penado por la ley y se conoce como abigeato. A nivel nacional, la Fiscalía lleva 915 causas ingresadas este 2021. ¿Dónde están los otros 2 gansos robados? Carabineros toma conocimiento del hecho y de oficio realiza denuncia al Ministerio Público, quien deriva la investigación a la sección de investigación policial para dar con los autores de quienes sustrajen esta especie animal.
Por ahora hay voces que piden que estas aves sean trasladadas a un hábitat natural y no uno de pasto sintético. Es que es una laguna artificial, ¿no? Y son patos silvestres. No son para criarlos en algo artificial que ellos no están acostumbrados. Con las cámaras del centro comercial ya se han podido establecer las patentes de los autos que utilizaron. Sin embargo, aquellos que iban en esta camioneta lo hacían sin patente. Bueno, y ese ganso, entre otras cosas, al pollo, porque el costo de la vida medido en el IPC subió durante junio, aunque menos de lo esperado. La inflación tuvo una variación del 0,1% y hubo varios productos y servicios sensibles que tuvieron incrementos. La carne del pollo, por ejemplo. El transporte interurbano y el gasto común fueron algunas de estas alzas. Si al año los chilenos comemos 72 kilos de carne, más de 30 corresponden a pollo. Dicen que es la más sana, que se adapta a cualquier preparación, pero su bajo precio es lo que la convierte en la preferida de millones. El problema ahora es que su valor va al alza. Sí, yo veo que está subiendo mucho. Aquí veo como un kilo se sale 1.790, a otro lado sale como 2 lucas, tanto. La carne de pollo subió un 3% durante junio y en 12 meses acumula un aumento que supera el 6%. Harta festa, pues, harto. Sobre todo para la población, la gente más humilde. El encarecimiento del precio del maíz y soya, productos esenciales en la producción, sería la principal causa en el incremento de su valor. Por ejemplo, en el pollo entero y el trozado de pollo, que es el tuto, la pechuga, la cazuela, el contra, la panita de pollo, se notó una pequeña alza, más o menos entre un 5 y un 8%. Y no solo fue el pollo, el transporte de bus interurbano y las gasolinas también subieron e impulsaron el costo de la vida un 0,1% en junio. Y hubo otro ítem sensible que también aumentó de valor. Llega bastante costoso, particularmente en este edificio el gasto común todos los meses sube. Normalmente pagamos 50.000 pesos y últimamente en invierno pues ha llegado que sí de 55. El gasto común subió un 2,1%, un alza que se explicaría por la época del año. Históricamente los gastos comunes siempre han aumentado en invierno. Esto debido a la calefacción y además la iluminación artificial, como se oscurece más temprano, este es otro ítem que se agrega al gasto común de los meses de invierno. Pese a todo, la inflación general subió menos de lo esperado y la UEF tendrá una variación de 30 pesos en el mes. El gobierno valoró el resultado. Por el momento este periodo de reactivación no está mostrando aumentos de precios tan relevantes y desde ese punto de vista eso también creemos que es una buena noticia y esperamos poder mantenerlo hacia adelante. Sin embargo, en 12 meses la inflación llega al 3,8% y no son pocos los que creen que en la segunda parte del año los precios subirán con más fuerza. Para los próximos meses esperamos que efectivamente se materialicen estas presiones inflacionarias y cerremos el año con una inflación más bien en torno a 4%, una inflación anual. Donde sí hubo un respiro en junio fue en los limones, que cayeron un 23%, y los muebles para living también registraron una disminución mensual del 8,3%. Con prohibición de salir del país y sin poder regresar a su residencia en Miami, quedó la denominada paciente cero de la variante Delta del COVID-19. La mujer fue formalizada junto a su hermana y su cuñado por incumplir la cuarentena tras ingresar a Chile, asistir al funeral de su padre y mentir a las autoridades. Así que hay mucha gente en este funeral, que es lo que muestra en este video, y este es el funeral del tío que murió por COVID. Esta es la prueba más contundente presentada por el Ministerio Público para demostrar que la mujer de 43 años, residente en Miami y que viajó a Chile a despedir a su padre, rompió el cumplimiento del permiso humanitario. Se puso en riesgo la salud pública de los vecinos y vecinas de la comuna de San Javier, fue notificada, fue informada que debía mantenerse en su domicilio, no respetó la cuarentena e igualmente tuvo contacto con otras personas. Parte de lo expuesto en la audiencia, donde también se formularon cargos contra su hermana y cuñado bajo el artículo 318, poner en riesgo la salud pública. El 4 de junio la enfermera llegó a Chile. Debía permanecer 10 días en una residencia sanitaria, pero horas después de su arribo viajó al Maule y comenzaron las irregularidades.
primero en el viaje, al bajarse en un servicentro, mantener contacto con otras personas, lo cual está prohibido por la resolución sanitaria. Mientras esta norma no sea derogada, mientras el Congreso o la autoridad, el Ejecutivo, no realice modificaciones, estamos obligados a cumplir la ley. Los 3 imputados quedaron con prohibición de salir del país por los 60 días que se extenderá la investigación. La indagatoria busca determinar, entre otras aristas, si la mujer, conocida como el paciente cero de la variante Delta en el país, visitó locales comerciales y un restaurante en la comuna, cuando debía permanecer en su casa. Debe haber sido súper complicado para ella tener que no podía asistir al funeral de su papá. Pero hay que tratar de ser más responsables porque si no, no vamos nunca a salir de esta pandemia. Si no la cumplieron está bien, pero también tendrían que formalizar a los funcionarios públicos del Ministerio de Salud que dijeron que la señora había cumplido los 5 días en Santiago, en el hotel sanitario, y no fue verdad. Un caso que llegó a tribunales y que reabrió la polémica por la interpretación al artículo 318 en medio de la pandemia. Puede sostener el fiscal, en base a su investigación, que existe la generación de un riesgo hipotético, pero específico y mensurable de contagio? No. No podemos comparar a juicio del tribunal este caso particular, ¿cierto?, con los demás casos en que han sido detenidos o formalizados sujetos que se encuentran efectivamente incumpliendo un aislamiento impuesto por la autoridad. Incumplimientos al artículo 318 que también involucró al empresario Christoph Kaufmann en 2020. Tras viajar a Zapallar en helicóptero fue multado por 15 millones de pesos. Luego fue formalizado, pero ahora la justicia decidió suspender la causa bajo la condición de donar 3 millones de pesos a la corporación Amigos del Hospital Luis Calvo Maquena. Incumplimientos de las medidas sanitarias en medio de la pandemia, que nuevamente llegó a la justicia, ahora sí con un factor adicional, la presencia de la variante Delta en el país, con 3 casos confirmados y otros bajo sospecha. Aprovechamos de recordarle que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. De amor apasionado, de una relación gay y hasta de autosatisfacción sexual. Bueno, de todo eso hablaban algunas de las canciones íconos de Rafael Acarrá que desataron controversia en su época y que revisamos a pocas horas de su funeral que mañana le va a brindar toda Italia. Escuchen. La diva italiana murió, pero el recuerdo sigue muy vivo. Todos bailamos con ella, es sensacional. Mi hermana era Rafael Acarrá y nosotros la acompañante. Ah, tú, sí. Que heavy eso, lo lamento. ¿No fuiste Rafael Acarrá entonces? No, no fui yo nunca, fue mi hermana. No le tocó ser Rafaela. Ella era algo así como integrante del famoso ballet que la acompañaba. ¿Y la levantaste? ¿En algún momento levantaron a tu hermana? Sí, la levantamos para arriba, para abajo, a todos lados. Pero no tenía que cantar las canciones, que no era menor, pues sus letras, vemos hoy, no eran en absoluto una lírica vacía y muchas de ellas provocaron más de una polémica. Eran canciones que básicamente celebraban el cuerpo, celebraban el sexo también. Lucas. El tema Lucas es probablemente el que más claramente se entendió. La canción habla de una mujer cuyo problema es que su pareja le abandona para vivir una relación homosexual. Nunca antes se había interpretado una canción con temática gay en los estudios de la todopoderosa cadena italiana RAI. Porque una tarde desde mi ventana le vi abrazado a un desconocido, no sé quién era, tal vez un viejo amigo. Desde ese día nunca más le he vuelto a ver. ¿Eso nunca lo imaginaste de niña? No, fíjate, es que se hablaba tampoco, que tampoco uno se da cuenta. Para hacer bien el amor, y mi mamá me castigaba porque esa canción era media subida de tono, así que... Más o menos, ¿de qué edad tú ya estamos hablando? No, tenía como 7 años. Y es que lo que Andrea cantaba era la versión original, conocida por todos, pero no la versión para Latinoamérica. Porque se hacían 2 versiones en español, una versión en español más subida de tono y una un poco más diluida. Que era la que llegó definitivamente acá, donde las cosas no estaban para andar haciendo el amor así tan a lo rudo. Yo conocí la otra nomás. La oscura. La oscura, sí. Pero el mensaje quedaba igual. La puesta en escena de ella era extremadamente clara en ese sentido. Lo que pasa es que se entendía como, no sé, con 4 cambios menos que lo que entendemos hoy día.
teléfono, espero que llames tú. La canción tenía todo un doble sentido, en algunos casos un poco más explícito que en otros. ¿Sabes de qué trataba? De una mujer que quiere satisfacerse. Incluso autosatisfacerse. Mi dedo está enrojecido de tanto marcar. Uno canta nomás, de repente canta y no sabe lo que está cantando en realidad. Aunque el asunto solo se sugería, dijo Rafaela a la revista Vanity Fair en 2011. La forma en que lo hacíamos era muy velada. Hasta los niños podían cantar las canciones sin darse cuenta de lo que decían realmente. Sí, bueno, no nos dejaba pasar, si era tanta la alegría. Son los recuerdos mientras el mundo e Italia la despiden y homenajean a la espera de su funeral de este viernes. Mientras, a modo de bonus track, escuchamos otra canción que esta vez remeció al mismo Vaticano, aunque no solo por su letra, sino más bien por su coreografía. En 1970 o 72, por ahí. Ocurrió en noviembre del año 71, uno tiene el dato fresco en estos días, y ella apareció en la televisión italiana mostrándole en vivo, siendo la primera persona que lo había hecho. Y el Observatorio Romano, que era el diario que cubría al Papa, Paulo VI en esa época, hizo una declaración que en el fondo esto se había pasado de la raya. Sobre todo porque era consumido por las familias en Italia, pues a diferencia de otros como Franco Simone y un sinfín de artistas itálicos más radiales, Rafaela Carrà se apoderó durante décadas de una televisión que además de a poco iba incorporando el color. ¿Y quién mejor que ella para ponerlo en las pantallas? Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Seguimos disfrutando a la gran Rafaela Carrà. Hablemos ahora de lo que pasó en Japón, que declaró estado de emergencia hasta el 22 de agosto. Y esto tuvo una repercusión inmediata en los Juegos Olímpicos, que por primera vez se harán sin público en la capital del país. ¿Qué otras restricciones habrá? Lo revisamos a continuación. No habrá público. Los locales comerciales cerrarán temprano y muy pocos aplaudirán las medallas. A solo 2 semanas que se encienda la llama de los Juegos Olímpicos, Tokio declaró estado de emergencia por el rápido avance del coronavirus. Sin duda, la noticia más impactante es que estos serán los primeros Juegos de la historia sin público alentando a los deportistas. Debemos fortalecer las medidas para evitar que los contagios se propaguen al resto del país. Por eso emitiremos un estado de emergencia para Tokio y lo ampliaremos en Okinawa hasta el 22 de agosto. Las cifras de contagio no han dejado de aumentar en los últimos días. Este miércoles se confirmaron 920 nuevos casos en el país, la mayor cifra desde mayo. Además, solo el 15% de la población japonesa tiene su plan de vacunación completo. Las medidas del estado de emergencia no son tan extremas como en otros países. En Japón no se prohíbe el desplazamiento de la población y el país nunca ha estado en cuarentena desde que empezó la pandemia. Solo se restringirá el aforo de los eventos, el horario de venta de alcohol y el cierre de locales. Los Juegos de Tokio iban a ser una oportunidad única para sentir el poder de los deportes, a través de los estadios llenos y los países unidos. Sin embargo, lamentamos que ahora se deban celebrar de manera muy limitada. Así será en esta ocasión, y los 11.000 deportistas que vendrán desde 200 países y territorios deberán adaptarse. Hay un sistema de burbujas donde el deportista llega 5 días antes de la competencia a la Villa Olímpica, ahí puede tener acceso a la villa y va a tener sus entrenamientos todos bien organizados, bien programados, y después van a las competencias y no pueden salir de ninguna manera de la Villa Olímpica. Sin embargo, los atletas paralímpicos aún tienen posibilidades de contar con estadios llenos, ya que sus Juegos comienzan el 24 de agosto y el estado de emergencia termina 2 días antes. Con el auspicio de Círculo de Especialistas, presentamos 24 Horas Deportes. Lo mejor que tiene el fútbol es la hinchada. Vuelve el público
a los estadios en el fútbol chileno, de acuerdo a las modificaciones en el plan paso a paso informada hoy por el gobierno, con los hinchas protagonistas, claro, de esta actividad, con un aforo máximo de 5.000 personas, claro, dependiendo dónde está ese recinto deportivo, en qué ciudad, comuna, en qué fase, ¿no? Está. Para detalles, por supuesto, de inmediato lo ves a continuación. Ojo, no se juega un partido con público en el fútbol chino del 15 de marzo de 2020. Mira. A mayor libertad, mayor responsabilidad. Acá siempre vamos a buscar privilegiar la salud de nuestros deportistas. A los deportistas y ahora se sumará público asistente en diversas actividades deportivas, incluido el fútbol. Los hinchas, tras una larga espera, podrán volver a los estadios. Para comenzar, lo más importante es que un asistente tiene que tener el pase de movilidad. Si hay totalidad de pase de movilidad, hay mayor aforo. Ese pase es requisito importante, pero el aforo depende de la fase en que esté la comuna donde se juegue. Y por lo tanto nos vamos a lo más alto del aforo. Fase 4 o fase de apertura para público asistente, todos con pase de movilidad, 5.000 personas. Si hay una persona sin el pase de movilidad, el aforo se reducirá a 500 personas. Cada hincha siempre debe estar en una ubicación fija, mantener 1 metro de distancia, usar mascarilla en todo momento y además se prohíbe el consumo de alimentos. El principal responsable del cumplimiento de estos protocolos es el organizador del espectáculo deportivo, que tiene que cumplir con el protocolo de recinto, no solamente de aforo. El aforo para ir a un estadio de fútbol se va reduciendo conforme van bajando las fases del plan paso a paso de cada comuna, pero lo que recalca la autoridad es respetar los protocolos sanitarios. Y claramente, si no cumple, lo más probable es que para el próximo partido o evento deportivo no tenga autorización de funcionamiento. Y lo mejor que tiene el fútbol es la hinchada, la gente cuando te alienta, cuando las cosas no vienen tan bien. Una noticia esperada hace tiempo por los hinchas del fútbol, que tendrán la posibilidad de volver a alentar a sus equipos en el estadio y retomar en algo un poco de normalidad en esta disciplina. Ya volvemos con 24 horas Central. El chileno Benjamín Anthony Brereton Díaz, claro que dejó el país cuando causó, ¿no?, sin duda, mucha conmoción. Nominado en la selección chilena, buen rendimiento en la Copa América. Bueno, quedó él muy satisfecho por su rendimiento, por conocer de alguna manera la capital, el país, el nacido en Inglaterra, que volvió, claro, a someterse ya a los trabajos de su equipo, el Blackburn Rovers, en la segunda división del fútbol inglés. Hola, me llamo Brereton Díaz. Y bueno, tuvo su oportunidad y la aprovechó. A Ben Brereton le llevó poco tiempo ganarse el corazón de la hinchada chilena. Su gol a Bolivia y constantes ocasiones de peligro en el arco rival lo hicieron transformarse en fundamental para Martín Lazarte. Este es un momento muy feliz para mí y mi familia. Y luego de la eliminación de Copa América, sus días con la Roja momentáneamente llegaron a su fin. El delantero de 22 años cumplió con su cuarentena y previo a su viaje a Inglaterra se fue a dar una vuelta a un lugar ícono de Santiago. Conseguí una foto con el mismísimo Ben Brereton. Y este jueves la nueva estrella del Blackburn Rovers regresó a su casa. Poquito español. It's very good. Vamos Chile. Y se notó el poquito español, pero Ben ya tendrá tiempo para mejorarlo. E incluso su madre confesó que tomará clases para poder dialogar mejor. Gracias. Por ahora habrá que aprender un poquito más de inglés para lograr comprenderlo, aunque él se entendió muy bien en cancha con la generación dorada. Entonces, ¿cómo fue vestir la camiseta de la selección? Realmente disfruté jugar con la selección, fue una experiencia. Fueron días realmente movidos para Brereton. Pasó de jugar la Championship a enfrentar a Messi y Neymar, además de compartir camarín con Claudio Bravo y Arturo Vidal.
Jugar contra Neymar y Messi fue increíble. Disfruté también estar con el equipo. Todos fueron muy buenos. El nuevo ídolo de la Roja, Ben Britton, de poco español pero mucho corazón, ya se ganó a toda la hinchada. Goles con acento inglés que seguramente seguiremos viendo con la camiseta de la selección nacional. Ya volvemos con 24 horas Central. Abandonado. Continúa la investigación en torno a la muerte de Diego Armando Maradona, con 7 imputados por homicidio simple con dolo eventual. Ahora fueron reveladas imágenes de la habitación del argentino antes de morir, un lugar que claramente no tenía las condiciones suficientes para su tratamiento. Mira. Él no tenía problemas económicos. Una persona con mucho dinero. Millones de dólares repartidos en sus cuentas bancarias, una herencia incalculable, autos de lujo, un anillo de brillantes valorado en 300.000 euros. Diego Armando Maradona no se privó de nada, pero su muerte es otra historia. Una enfermera dice que lo bañó una sola vez en los días que estuvo. Y ella estuvo 8 días. Mientras pasan los meses, la investigación por la muerte de Maradona sigue adelante. Por primera vez se reveló el estado de la casa en la que murió el Diego. Una persona como Maradona tiene que vivir en un palacio. Una habitación armada de apuro, una puerta corrediza que no llegaba al suelo y un baño precario. Este fue el último lugar donde el 10 estuvo con vida. Una internación domiciliaria que no fue tal. A Diego le sacaron sus bienes, le sacaron lo último que tenía, que era su nombre y su imagen, lo dejaron morir y después de muerto Diego se cansaron de firmar contratos. Crecen las dudas y la incertidumbre sobre el caso judicial tras la muerte del astro argentino, que ya tiene a 7 imputados por homicidio simple con dolo eventual. Pero la falta de atención y comodidades en la residencia en la que murió el Pelusa puso en el centro de la polémica a la familia y al círculo más cercano del futbolista. ¿Por qué nadie dijo nada? La peor habitación de la casa era donde vivía, donde estaba abandonado Diego Armando Maradona. En sus últimos días, Diego, sin energía, pasaba la mayor parte del tiempo acostado durmiendo, en una casa en el barrio San Andrés de Tigre que no estaba lista para tratar la condición de Maradona. Un dios que terminó como cualquier mortal. Bien, para finalizar, recuerda, transmisión de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 acá en la área deportiva de TVN, que comenzamos el 21 de julio con la transmisión de Chile frente a Gran Bretaña, el fútbol femenino, 3:30 de la mañana. Bueno, 190 horas de transmisión, mucho, de lunes a domingo acá en TVN. Esta es nuestra presentación y me despido. Buenas noches. Los Juegos Olímpicos de Tokio, el mayor evento deportivo, son un respiro para todo el mundo. Un mundo que necesita de la sana competencia, que lucha contra todo por mantenerse en pie, que sueña con dejar las distancias atrás, porque todos queremos abrazarnos. Es hora de superar los obstáculos, de hacer historia, de volver a creer. Vamos por la victoria más grande, la de saber que el mundo puede ser distinto, más humano, más diverso, más olímpico. Encontrémonos en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en TV. ...24horas.cl. Se lo hemos contado y ahora se lo vamos a explicar porque fueron varios los anuncios hechos por el gobierno en el marco de la actualización del plan paso a paso. Son hartas modificaciones que usted tiene que conocer, que tiene que internalizarla para que podamos convivir con esto. Todo el detalle lo encuentra en 24horas.cl, tomamos toda la información y la ordenamos para que a usted le sea más fácil entender de qué se tratan y cómo le van a ir afectando en su día a día. Recuerde todo en 24horas.cl. Terminamos aquí las noticias. Gracias por informarse con nosotros. Quédense en TVN. Ahora llega Sin Parche Santiago Pavlovich, entrevista a Gloria Benavides. Y después, un nuevo capítulo de Fuerza de Mujer.
Buenas noches, que tenga Buenas descanso. noches.